Cuando se construyen versiones de proyectos web para ser visualizados en dispositivos móviles, se suelen presentar demoras en el cargue de información asociadas al manejo inadecuado de las imágenes que los conforman, ocasionando que el navegador se tarde mucho tiempo para renderizar el contenido en su totalidad. En este vídeo revisaremos la forma de resolver este inconveniente utilizando una combinación de la etiqueta Picture de HTML5 con la técnica del Responsive Web Design, logrando que el rendimiento de un determinado proyecto web y la calidad de sus imágenes sean óptimos. Los invito a conocer el funcionamiento de estas herramientas para que las puedan adaptar y aplicar en el código de sus propios proyectos. Hola de nuevo y bienvenidos a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. Este es el quinto de una serie de vídeos en donde se han abordado diferentes aspectos de la técnica del Responsive Web Design y en esta oportunidad vamos a hablar del manejo adecuado de las imágenes que hacen parte de un proyecto web al cual le ha sido aplicada esta técnica. Este tratamiento es especial ya que una imagen que hace parte del contenido de un proyecto web y que es mostrada en su versión para computadoras de escritorio requiere ser reemplazada por una versión de la misma imagen con dimensiones más reducidas cuando este mismo contenido es visualizado en dispositivos móviles. Este ajuste es necesario ya que al utilizar la misma imagen con sus mismas dimensiones y tamaño de archivo, producirá efectos negativos en el rendimiento, generando demoras excesivas en el cargue y visualización de la información cuando se empleen dispositivos móviles. Para familiarizarnos con estos conceptos, vamos a construir un pequeño código de ejemplo, empezando por la construcción del habitual archivo index.html, al cual, después de elaborar la estructura del head, utilizando el atajo de teclado cierre de signo de admiración y la tecla Tab, le voy a incluir el texto imágenes responsive dentro de la etiqueta title. Inicialmente, dentro de la etiqueta body agregaré una etiqueta img, que es la etiqueta que se analizó en el vídeo en el que se explicó cómo agregar las imágenes en HTML5, empleando el atributo src para indicar la ruta de ubicación del recurso que contiene la información, que en este caso es el archivo cad.jpg que guardé previamente en la carpeta images. Adicionalmente, al atributo alt de la misma etiqueta img le asigno como valor una breve descripción de la imagen para atender temas de accesibilidad y en este caso estoy indicando que es la imagen de la cara de un gato con los ojos cerrados. Una vez diligencio la información de los dos atributos de la etiqueta img que acabo de agregar, utilizo la opción de Live Server para abrir el navegador y ver el resultado que genera este código. Allí podemos ver la cara de nuestro gato y para revisar el comportamiento de esta imagen en los diferentes tamaños de dispositivos, utilizo el simulador del panel de inspección del navegador en el que inicialmente defino un ancho de pantalla de 320 píxeles. Al modificar el ancho de pantalla no se presenta ninguna distorsión de la imagen, pero es imposible verla en su totalidad en una pantalla de estas dimensiones debido a que su origen es un archivo en formato JPG que ocupa un espacio de 299 kilobytes y su área describe un cuadrado cuyos lados tienen una dimensión de 1920 píxeles, como se puede ver en la barra inferior del editor cuando se abre este archivo. A pesar de que no se presentan distorsiones o errores en la visualización de la imagen cuando se utiliza un ancho de 320 píxeles, es importante recordar que cada imagen que haga parte de un proyecto web que es visualizado en dispositivos móviles no debe superar el límite de 100 kilobytes para no afectar el rendimiento como se mencionó anteriormente. Por esta razón, esta imagen de 1920 píxeles de ancho y 299 kilobytes de tamaño debe ser reemplazada por una versión más liviana de la misma, pero para hacerlo es necesario utilizar una nueva etiqueta de HTML5 llamada Picture, la cual hace parte de la categoría de contenido embebido o incrustado de la documentación registrada en el sitio MDN Web Docs que mencionamos hace algunos vídeos. La función que cumple la etiqueta Picture
Es la de alojar las versiones que se deben utilizar de una determinada imagen según el tipo de dispositivo que utilizan los usuarios que visualizan la información, ya que este factor condiciona el tamaño de la pantalla y la forma en la que debe presentarse dicha imagen. Esta etiqueta Picture presenta una estructura particular, la cual está compuesta por ninguna o varias etiquetas source y una etiqueta IMG. Para nuestro ejemplo, he agregado una etiqueta Picture dentro de la etiqueta Body en el archivo de HTML y dentro de ella añadiré dos etiquetas Source y trasladaré la etiqueta IMG que había utilizado anteriormente al interior de la etiqueta Picture para completar la estructura. Estas dos etiquetas Source que se acaban de agregar son las mismas que se utilizaron en el vídeo en donde se explicó cómo se agregan los vídeos y el contenido a un proyecto web, y allí se mencionó que para indicar la ruta de ubicación del recurso con el vídeo se debía utilizar el atributo src. En esta oportunidad, y dado que el recurso que se requiere utilizar corresponde a una imagen y no a un vídeo, se requiere utilizar dos atributos. El primero de ellos es el atributo src-set, el cual se le debe asignar como valor la ruta de ubicación del recurso. El segundo atributo es media, el cual se emplea para definir el valor de la media query asociada a la utilización del recurso definido en el atributo src-set. En este punto es importante señalar que he colocado las etiquetas source en primer lugar y la etiqueta principal img al final, ya que esta es la sintaxis correcta, la cual está ligada al tratamiento que le da el navegador a cada etiqueta picture. Este tratamiento consiste en que cuando el navegador detecta una etiqueta picture, busca las etiquetas source alojadas en su interior para seleccionar la que considere como la mejor versión según el dispositivo que se esté utilizando en la visualización del contenido y el valor de la media query registrado en el atributo media. En caso de que el navegador no encuentre coincidencias entre el dispositivo utilizado y el valor registrado en el atributo media de las etiquetas source usadas, o que la versión del navegador no admita la etiqueta picture, utilizará la URL del atributo src que hace parte de la etiqueta img, que como lo mencioné debe existir por lo menos una al interior de la etiqueta picture. Ya sea que se detecte una coincidencia con alguna de las etiquetas source o que se utilice la información del atributo src de la etiqueta img, la imagen seleccionada se mostrará en el espacio habilitado para ser ocupado por la etiqueta img. En este caso, vamos a emplear tres versiones de una misma imagen, las cuales he seleccionado y guardado previamente dentro de la carpeta Images en diferentes tamaños y aplicando una compresión de tipo lossy para dejar el archivo de cada versión en el mínimo de tamaño posible para facilitar el cargue de esta información en el navegador. Con base en estos requisitos y aplicando el enfoque Mobile First, la versión de la imagen destinada a dispositivos móviles debe ser la que se utilice en el atributo src de la etiqueta img, por lo que modificaré esta ruta para adjuntar a uno de los tres archivos que he nombrado como small.jpg, el cual contiene una versión de la misma imagen con las dimensiones de 320 píxeles de lado del cuadrado y 40 kilobytes de tamaño. Después de vincular este archivo small.jpg en el atributo src de la etiqueta img, regreso al navegador y allí puedo observar que la fotografía de nuestro gato ahora ocupa la esquina superior izquierda y ya no se extiende por toda la pantalla como lo hacía cuando utilicé el anterior archivo cat.jpg, el cual tiene unas mayores dimensiones. Si utilizo el simulador de dispositivos del panel de inspección y fijo el ancho de pantalla en 320 píxeles, la imagen ocupa la totalidad del ancho de pantalla y se ven unos pequeños espacios en blanco tanto en la margen superior como en la izquierda, los cuales son generados por los estilos que carga el navegador por defecto. Para resolver este inconveniente, regreso al editor de código y construyo el archivo style.css utilizando una primera regla de estilos a la que le asignaré el selector universal para después utilizar tres declaraciones que me permitan anular los estilos cargados de forma predeterminada por el navegador. Después regreso al archivo de HTML para vincular este archivo de estilos,
utilizando una etiqueta link dentro de la estructura y al final de la etiqueta head, como lo hemos hecho en anteriores vídeos. Estando allí, dentro del archivo de HTML, ajustaré la primera de mis etiquetas source, a la cual le asignaré como valor del atributo srcset la ruta que contiene el archivo large.jpg con una versión de la imagen cuyas dimensiones son 1280 píxeles como lado del cuadrado y 157 kilobytes de tamaño. Adicionalmente, al atributo media le asignaré una media query utilizando la propiedad minWidth, la cual emplea un breakpoint de 1280 píxeles. De regreso en el navegador, se puede ver cómo los espacios en blanco que aparecían en la margen superior e izquierda han desaparecido. Además, al simular el ancho de pantalla de 320 píxeles, la imagen ocupa el ancho total de la pantalla, pero cuando aumento este valor, se empieza a generar un espacio a la derecha de la imagen, el cual desaparece cuando le asigno el valor de 1280 píxeles, que corresponde a la media query establecida en el atributo media de la primera etiqueta source incluida en la etiqueta picture de nuestro archivo de HTML. Esto indica que una vez alcanzo el valor del ancho establecido en la media query, el archivo small.jpg es reemplazado por el archivo large.jpg para realizar la renderización de la información, pero si continúa ampliando el ancho de la pantalla superando el valor de la media query, se vuelve a generar el espacio en blanco a la derecha de la imagen. Este escenario requiere construir dos soluciones, en donde la primera es evitar que se presente este salto entre los 320 píxeles del ancho de pantalla mínimo para dispositivos móviles y los 1280 píxeles que se establecieron como valor de la media query. Para ello, utilizo la segunda etiqueta source incluida en la etiqueta picture, a la cual le establezco como valor para el atributo srcset la ruta que contiene un archivo al que he llamado medium.jpg, el cual contiene una versión de la imagen para ser utilizada en dispositivos tipo tablet, cuya dimensión es de 640 píxeles del lado del cuadrado y su tamaño es de 54 kilobytes. De esta manera, los media queries se escriben en orden descendente para garantizar que funcionen correctamente, cumpliendo con la sintaxis de dejar la etiqueta img al final del contenido de la etiqueta picture, ya que esta es la que utiliza la versión de la imagen más pequeña destinada a la visualización que se realice en dispositivos móviles. De regreso al navegador, se vuelve a simular el ancho de pantalla de 320 píxeles y al ampliar este valor, se vuelve a presentar el espacio en blanco a la derecha de la imagen, pero esta vez la imagen vuelve a ocupar el ancho total de la pantalla cuando se alcanza el valor de la segunda media query que se definió en 640 píxeles. Esto indica que tan pronto se alcanza el valor de esta segunda media query, la imagen del archivo small.jpg es reemplazada por la que está almacenada en el archivo medium.jpg, pero al seguir ampliando el ancho de pantalla, se vuelve a generar el espacio en blanco a la derecha de la imagen hasta alcanzar el valor de la primera media query que se fijó en 1280 píxeles. En este punto se requiere construir la segunda solución para que nuestra imagen siempre ocupe la totalidad del ancho de la pantalla, y esto lo hago regresando al archivo de estilos en el cual incluyo una segunda regla utilizando como selector a la etiqueta img, a la cual le defino el valor 100% para la propiedad width, que va a permitir que la imagen crezca y se ajuste de acuerdo al comportamiento del contenedor padre que la aloje, que en este caso es la etiqueta picture. De regreso en el navegador, nuevamente simulo el ancho de pantalla de 320 píxeles en el que la imagen ocupa el ancho total de la pantalla, y al aumentar este valor ya se puede observar que no se presenta el espacio en blanco en el lado derecho de la imagen, producto de la regla de estilos que acabo de incluir, y me he asegurado previamente de que se cargue la imagen correcta para cada tipo de dispositivo. Otra forma de verificar el orden en el que se están cargando las imágenes asociadas a cada media query es utilizando la opción Network ubicada en la parte superior del panel de inspección
como se hizo cuando se analizó el patrón de diseño Mosley Fluid. Para ello, doy clic en la pestaña y después de seleccionar un ancho de pantalla inferior a los 640 píxeles en el simulador y refrescar el navegador, se observa en la parte inferior del panel de inspección que se están cargando el archivo de HTML seguido del archivo de CSS y del archivo small.jpg que contiene la imagen destinada a cargar en dispositivos móviles, la cual se utilizó en el atributo src de la etiqueta img que hace parte de la etiqueta picture. Si aumento el ancho de pantalla en el simulador, asignando un valor entre 640 píxeles y 1280 píxeles, para refrescar de nuevo el navegador, se puede ver cómo el orden de los dos primeros archivos se mantiene igual, pero el archivo small.jpg ha sido reemplazado por el archivo medium.jpg que corresponde a la imagen utilizada en el atributo src-set de la segunda etiqueta source que se utilizó dentro de la etiqueta picture destinada a cargar en los dispositivos tipo tablet. Finalmente, al modificar nuevamente el ancho de pantalla en el simulador para asignar un valor superior a los 1280 píxeles, que fue el valor que se definió como breakpoint para la primera media query, y refrescar el navegador, se obtiene el mismo resultado, pero en esta oportunidad el archivo que aparece al final es el que lleva el nombre de large.jpg. Dicho archivo contiene la versión de la imagen que se debe utilizar en dispositivos tipo computadora de escritorio, el cual se utilizó en la primera etiqueta source que hace parte de la etiqueta picture de nuestro archivo de HTML. Como lo mencioné anteriormente, la utilización de la etiqueta picture puede emplear ninguna o varias etiquetas source y como verificación de esto voy a incluir en un comentario las dos etiquetas source que empleamos en este ejemplo en el archivo de HTML. De vuelta en el navegador se puede ver cómo al utilizar diferentes anchos de pantalla en el simulador y refrescar el navegador, el único archivo que se carga es el small.jpg utilizado por el atributo src de la etiqueta img. Si regreso al archivo de HTML y retiro el comentario de las etiquetas source y lo agrego a la etiqueta img, al revisar el resultado en el navegador, vemos cómo la imagen desaparece porque la etiqueta img sí es indispensable para que el contenido pueda ser visualizado. Antes de despedirme, quiero compartir información útil para que puedan definir los breakpoints de sus media queries, que en el caso de los ejemplos que hemos construido en esta serie de vídeos sobre la técnica del Responsive Web Design, son valores que he tomado de los dispositivos que existen en el mercado y cuyos valores se pueden encontrar en las páginas web que les estoy mostrando en este momento. La primera de ellas es screensize.es, la cual incluye una opción de búsqueda y secciones para cada tipo de dispositivo, ya sean smartphones, tablets y monitores, junto con una opción que permite seleccionar los datos que se desee conocer de cada dispositivo, entre los que se destacan el ancho y la altura de su pantalla en píxeles. Otra página que presenta este tipo de información es mydevice.io, la cual incluye tablas con los datos de los smartphones y tablets más populares del mercado, con sus respectivas medidas de ancho y alto, cuyos datos a utilizar en la tecnología CSS son los que se ven resaltados en las dos columnas del centro. Hasta aquí este vídeo que espero haya sido claro, útil y si les ha gustado, por favor, no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a revisar temas relacionados con la accesibilidad.